¿Qué tal, amados hermanos? Buenas noches. El Señor bendiga nuestras vidas y corazones. Voy a intentar hacerlo mejor así, a ver si o me pesca el coronavirus otra vez o algo va a pasar. Bueno, John Stott, hermanos, tiene una frase hablando acerca de esto. Dice que cuando nosotros testificamos, no es sinónimo de autobiografía, sino es hablar acerca de la persona que te ha salvado. Ese es John Stott, un presbítero anglicano, hermanos, que allá por el año 2011, ¿verdad? Dios lo llamó a su santa presencia. Bien, en esta hora, hermanos, intentaré compartir con ustedes esta porción que Dios ha puesto en mi corazón, y algunas de ellas pues estaba yo tratando de ver el leccionario, ¿verdad? Y las lecturas que tocaban para hoy exactamente está más adelantito, nos equivocamos en el leccionario ahí, pero si ustedes ven esta lectura, hermanos, si ven la lectura que está adelante, ¿verdad? El llamamiento de Felipe, están los primeros discípulos, está hablando, hermanos, acerca de algo, acerca del testimonio que nosotros podemos tener cuando nosotros hablamos acerca de Cristo. Pero ¿qué es, hermanos? ¿Qué es cuando nosotros testificamos? ¿De qué manera? Juan, viendo a Jesús venir hacia él, ¿verdad? O venir al bautismo, hermanos, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es dar testimonio. Cuando estoy hablando de dar testimonio, hermanos, mi mente solamente puede pensar en una persona, bueno, dentro de muchas de las personas que pienso cuando testimonio, pienso en un hombre, hermanos, que cambió la vida de su familia y la vida de mi pueblo también. Estoy hablando, es cierto, de Jesús, pero en la forma como llegó a un hombre llamado Clemente, que él testificaba acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro hermano Clemente hace un tiempo falleció, en otros ámbitos, hermanos, en otras reuniones he hablado acerca de él, una persona que nació allá en el municipio de Pijijiapan, y cómo él, hermanos, Dios lo llamó estando perdidamente en la vida del alcohol, en la vida de tantas situaciones familiares, etcétera, hermanos. Dios lo llamó de una manera, podríamos decir, tan peculiar, que cuando el tren, él testifica, ¿verdad?, que cuando el tren estaba por pasar ahí por San Isidro, él estaba bien borracho, hermanos, y de pronto escucha una voz que le dice estas palabras: Clemente, levántate. Él entonces, hermanos, se levantó, ¿verdad? Él está perdidamente y está buscando a la persona que le habla, que le dice, que lo levanta de ahí y no ve a nadie. Posteriormente, hermanos, al otro día él se da cuenta de algo, que es el Señor que le ha estado llamando, nuestro Señor que le ha estado llamando. A partir de ahí, él se convierte, él hace cambios en su vida. Dios ha hecho cambios en su vida y empieza a ir a una iglesia. Hermanos, empieza a ir a una iglesia. Posteriormente un amigo ahí de la bahía de Paredón le llamó y le dijo: ven, después de ser campesino, allá agricultor, hazte pescador. Se hizo pescador. Yo digo, hermanos, para la gloria del Señor, esta persona, nuestro hermano Clemente, desde que se convirtió al Evangelio, a Cristo, yo no he visto una persona, hermanos, más eufórica en su caminar con Dios, en su andar con Dios, que disfrute tanto de andar con Dios. Y eso, hermanos, que he conocido a muchas personas llenas del Espíritu de Dios, pero esta persona, hermanos, tenía un toque tan especial que no cabía en su corazón el poder quedarse callado, y testificaba del poder del Señor. Si usted era una de las personas que no le gusta que tal vez en el trabajo o en la calle le digan: adiós, hermano, adiós, pastor, ¿va?, algo así, y cuando ve a un hermano que es muy eufórico así para decir hermano chulo, ¿verdad?, o hermanito por ahí, y le abrazan,
Usted va viendo como que si por allá le hablan, ¿no? Y se esconde. Bueno, si usted se encontraba con el hermano Clemente, hermanos, eran 100 metros que el hermano Clemente lo divisaba y ya le empezaba a gritar: hermano, gloria a Dios, Dios te usa, Dios te ama. Y testificaba, hermanos, así a los 100 metros. Estaba lleno de la pasión y del amor de Dios, lleno. No cabía en su corazón. Se hizo pescador cuando él ya envejeció. También hizo su equipo, hermanos, de discipulado. Empezaron a compartir de la palabra del Señor sin poder leer ni una sola, hermanos, palabra, ¿verdad? Ni poder articular ni una sola oración. Él compró su Biblia. ¿Y cómo le hacía? Le pedía a sus nietos, a sus hijos en ese tiempo, hermanos, que le leyeran acerca de la palabra del Señor. Y los ponía. Y repíteme nuevamente, el primer versículo, hermanos, que se aprendió y que lo puso en brocha en su casa, ahí, hermanos, es una casa chica, ¿verdad? Usted podía, bueno, está mal pintada la casa, o intentaron poner letras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el primer versículo que aprendió y que subrayó, puso allí. Y todos los que llegábamos ahí, hermanos, sabíamos de que este hombre tenía algo en particular, algo de Dios. Era el testimonio vivo de la gracia y de la salvación de parte de Dios para él. El hermano Clemente, hermanos, nos ministraba, ¿verdad? Llegaba a casa, a las casas, oraba con nosotros. Era una persona, usted decía, bueno, si no es el pastor, como dijera por ahí una vez un pastor de aquí, va, ¿cómo predicará el pastor entonces? Hermanos, era un vivo ejemplo de que la gracia de Dios vino a su vida e hizo cambios en él. Y como decíamos al principio, John Stott decía: cuando estamos testificando, no es sinónimo de una autobiografía, estamos señalándole a Él, a Cristo. Juan, el que tenemos aquí en el Evangelio, hermanos, cuando vio a Jesús, inmediatamente señaló. Y algo así, hermano, como redireccionar la mirada del pueblo que estaba allí, hermanos, a la orilla, y le estaban escuchando, y le dijo: señores, no soy yo, momentito, yo estaba aquí mientras el jefe no venía, pero ahora el jefe ha partido, el jefe viene ahí. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué palabras, hermanos, tan profundas. Qué palabras tan reales, tan vívidas en nuestros corazones. Y exactamente en el pueblo escuchaba en ese momento a nuestro Señor, pero especialmente en ese momento a Juan. Hablar acerca del Cordero en el contexto de Juan, hermanos, usted sabe, es un pequeño animalito. Un animalito, hermanos, que es ocupado para expiación, llevado para expiación de los pecados del pueblo, personal o de manera comunal, ¿verdad? Pero el Cordero de Dios que está señalando Juan, hermanos, es un Cordero muy diferente. Está vivo, camina y se pasea entre la gente. Es más, él lo dijo, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era el Dios encarnado. Alguien, hermanos, que se identificaba con las necesidades del pueblo. Estaban escuchando un verdadero testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para Juan, hermanos, reconocer la vida y la obra de Dios en tu corazón, en tu vida, es una característica de que tú has sido sellado, hermanos, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De no hacerlo, hermanos, significa que estás evadiendo, estás llevando tu vida a un extremo, ¿verdad? Darle vuelta para que no ser confrontado con la misma persona de nuestro Señor Jesucristo.
Y así como decíamos de nuestro hermano, de nuestro hermano Clemente, hermanos, era una persona, verdaderamente hace poco lo estaba yo recordando, porque siempre, hermanos, en algunas actividades, yo recuerdo esta persona que cuando nos convertimos, hermanos, la familia aceptó a Cristo, empezó a llegar a la casa a ministrarnos a todos. Estábamos chiquitos, hermanos, estábamos pequeños, pero la figura de este hermano lo hace muy característico, tanto de que les decía, él no sabía leer, pero andaba su Biblia. Y si de tratar de versículos se sabía, hermanos, usted sabe que reportaba más versículos como en ese tiempo en la escuela dominical. Era el hermano Clemente, hermanos, estaba tantos versículos. ¿Se acuerdan cuando se reportaba en la escuela bíblica, verdad? Y aparecía en la pizarra, hermano Clemente, ¿cuánto? Pero ¿cómo le hace si ni leer sabe? A raíz de eso, uno de sus hijos es pastor, hermanos, y sus hijos siempre siempre sacaron los primeros lugares en los esgrimas bíblicos, ya sea persecución de pasaje, manejo bíblico, hermanos, todo esto, ¿por qué los ponía a leer? Y los hacía memorizarse trozos especiales de la palabra del Señor. Hermanos, es cuando nosotros testificamos acerca del Cordero de Dios, cuando nosotros dirigimos nuestra mirada, apuntamos hacia el Cordero de Dios que quiere revolucionar nuestra vida. Les decía, es un Cordero que camina, está entre la gente, vive en la gente, hermanos, y viene aquí a Juan para ser bautizado también por él. Entonces se hace necesario continuar en la línea de la testificación, hermanos. Nosotros no podemos quedarnos callados de ninguna manera, ni por ningún motivo, hermanos, acerca de la obra de lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo le pregunto, ¿se ha quedado callado con algo, pudiendo testificarle a una persona acerca del amor de Cristo, hermanos? Una experiencia que yo recuerdo cuando mi primer año allá en el Instituto Teológico Bíblico Nazareno en Guatemala, ¿verdad? 5 estudiantes de Paredón nos fuimos para allá a Guatemala, nos quedaba más cerca, ¿verdad?, que irnos a Cuernavaca o a otro lugar. A 6 horas teníamos, hermanos, el seminario allí en Guatemala. Y una de las noticias que tuvimos al llegar allí es que un amigo de la secundaria, que habíamos salido apenas, hermanos, había tomado la decisión de truncar su vida. Y eso nos caló a todos los que estábamos ahí en ese momento, hermanos, porque estudió con nosotros. Usted sabe, de las primarias en los pueblos, desde la preescolar, primaria, secundaria, había salido con nosotros. Y pensar en esto, que de pronto una persona al año siguiente se quita la vida, nos impactó a todos los que estábamos ahí, que éramos ahí de Paredón, y decíamos, ¿y nosotros qué hicimos? ¿Será que le dimos testimonio? Estaba cayendo como cierta responsabilidad en nosotros, una responsabilidad moral, ¿verdad? Tal vez con el tiempo tuvimos que decirle, Señor, perdónanos si no fuimos nosotros medios o canales adecuados para testificarle, o nuestra vida no fue de una manera ejemplar para Él, de tal manera que le interesara buscarte y amarte y salir de esta situación a la cual le llevó posteriormente a quitarse la vida. Les pregunto, hermanos, ¿estamos nosotros en esa misma línea de poder compartir al Señor cuando hay las oportunidades de hacerlo? Hoy con la pandemia, posiblemente, hermanos, ya no está la cercanía la que teníamos antes, y ya le extrañamos, y ya le estamos llorando, hermanos, a esa cercanía. Le hemos llorado desde hace mucho tiempo, hace más, hace un año casi. Le hemos estado llorando, hermanos, de no podernos acercar ni a nuestros propios familiares más vulnerables, y menos a aquellas personas que no conocemos. Por eso ahora tenemos muchos medios en los cuales podemos compartir una llamada, un mensajito, unas personas. Hay algunas personas que se han estado convirtiendo, se han estado conociendo del Señor, hermanos, y nos llaman. Yo creo que a los pastores también nos ha pasado esto. Nos están llamando,
nos están buscando. Y nosotros, hermanos, tanto como ustedes también, podemos regresarle la llamada y compartirles del mensaje de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el siguiente verso, el 38 al 39, hermanos, la siguiente porción que tengo acá. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo: venid y ved. Este diálogo, hermanos, es muy importante en este escrito de Juan. El Mesías a seguir, hermano, tenemos que ver esto, hermanos, que el Mesías a seguir, por cierto, que es Jesús. Pero podemos realizar nosotros acciones mesiánicas y tener esa voz profética de nuestro Señor para que nosotros podamos también cumplir con la gran comisión. Jesús, entonces, hermanos, seguir a Jesús implica reflexionar, implica preguntar, implica cuestionar dónde vives, pero implica decidir, hermanos, también decidir. Veamos el panorama de estos discípulos aquí. Es una impactante historia, hermanos, de dos discípulos aquí que platican con Jesús. Lo conocen como su maestro y por eso le preguntan, reconocen la sabiduría que en él hay. Y Jesús le dice: venid y ved. Estas son las palabras de Jesús. ¿A dónde tenían, hermanos, había que ir? ¿Por qué fueron con tanta confianza? ¿Qué es lo que el Señor les invita a ver? Si alguien nos dijera, bueno, que quiero saber dónde vives, y no nos dice el texto aquí donde el Señor les señala, si posiblemente está a la orilla de un lago, está en su casa, es un departamentito, está a la orilla del camino o cerca de un río. No, pero la cuestión aquí es, ¿qué es lo que vieron los discípulos estando allí? Que impactó sus corazones de tal forma de que les llevara a tomar decisiones, a tomar cambios en su manera de caminar y poder enfocar todas sus baterías especiales, hermanos, para seguir a Jesús. ¿Qué les impactó? ¿Qué les consternó? ¿Qué les pudo impactar, hermanos, cuando el Señor les dijo: venid y ved? Por lo visto, hermanos, llegaron a un lugar donde moraba el Maestro. ¿Qué necesitaríamos nosotros, hermanos, hoy para seguir a Jesús? ¿Qué necesitaríamos? Se necesita algo especial y fuera de lo común para tomar una decisión para seguir a Jesús. ¿Qué vieron los discípulos allí? Hoy la gente, hermanos, está esperando algo espectacular para seguir a Jesús. Bien lo ha dicho muchas veces el pastor, ¿verdad? De que si nosotros quisiéramos crecer la iglesia, se manifestaría un milagro aquí, hermanos, tal vez armado, algunos armados, ¿verdad? No estamos dudando de lo que Dios puede hacer y ha hecho y seguirá haciendo, y nosotros somos el mismo testimonio de lo que ha hecho. Pero, hermanos, armaríamos un milagrito ahí, ¡pum!, se llenaría la iglesia. O en el TCT, hermanos, ya todos están como vacunados. Hay una vacuna espiritual, una vacuna de inmunidad para todos aquí. Sí lo aceptaría por ahí Pili, ¿verdad? Pili dice que sería la primera en vacunarse ahí. Hermanos, lo armaríamos de esta manera, pero no. Alguna vez algunas personas me han preguntado cómo fue su decisión de ser pastor. Y a veces escuchamos, hermanos, algunos testimonios espectaculares, asombrados. Nos hacíamos bromas allá con unos amigos, todavía nos hacemos bromas, ¿verdad?, con algunos amigos que fueron llamados al seminario, también al llamamiento pastoral. Y decían, bueno, ¿cómo? Dice uno, es que yo escuché la voz que me dijo mi papá, ya es hora. Y le dice la plebe, no se te olvide que tú eras pescador y a las 5 de la mañana tu papá te estaba diciendo que ya era hora para ir a pescar y tú te fuiste al seminario. Pensemos en esto, hermanos. Miren, personalmente, hermanos, mi llamamiento no es espectacular cuando comparto acerca de esto. Les digo, nació en mí una necesidad desde pequeño.
Había una necesidad cuando ver a personas testificar del amor del Señor, ver el cambio que Dios hizo en mis padres. Es más, ver un milagro, eso sí, ver un milagro que Dios hizo en mi propia madre cuando no podía caminar y los médicos le dijeron: señora, usted ya no va a volver a caminar. Prepárese para sus muletas, silla de rueda y su cama y así directo va. Y se va a morir. Así, se va a morir. Yo recuerdo, hermano, estar en la secundaria cuando esto pasó. Mi mamá tuvo un accidente, fue drástico, el accidente fue violento, el accidente, hermanos, y ahí la levantaron y empezamos a buscar. Bueno, mi papá empezó a buscar lo mejor que podía tener acceso y no hubo respuesta. Empezaron a desfilar los hermanos para orar por mi mamá y dijeron: si Dios quiere, la puede sanar. Y una noche, hermanos, yo creo que es la primera vez que lo comparto desde aquí, ¿verdad? Me he predicado de otra manera. Eran las 2 de la mañana. Bueno, ese día yo había regresado de casa, de la escuela, y le digo a Dios, viendo a mi mamá está sufriendo, y le decimos todos: Señor, no sé qué vas a hacer. No sé si tenga que entregar mi vida y decirte: Señor, yo voy a un ministerio en la iglesia o voy a vender tomates para el FEN, no sé, algo así, hermanos. Pero Señor, haz algo, por favor. Hermanos, cada vez que oramos, Dios escucha. Dios nos está escuchando. Por eso el mensaje, el testimonio de Dianita, hermanos, hace un tiempecito que le fuimos a escuchar allá su testimonio, hija de la hermana Maricruz. Dice: en mi testimonio, allá cuando yo me iba, dice ella, escuchaba en mis oídos, estando en terapia intensiva, la voz de la gente orando, intercediendo por mí. ¿Cómo? Repítelo otra vez. Sí, estaba yo en terapia intensiva y escuchaba la viva voz del pueblo, la escuchaba de los hermanos que estaban intercediendo por mi salud. Y dice, y escuchaba la voz de mi madre también, estaba orando por mí. Y no solamente, dice Dianita, hacía eso, sino que decía: Señor, si te la vas a llevar, aquí está en tus manos. Y dice Dianita que decía, allá luchando por su vida: no, Señor, no le escuches esta oración, escúchale la otra oración. Pero, no es la transición, pero si la vas a dejar, que sea un vivo testimonio de tu amor. Hermano, ahí está la Dianita, ¿verdad? Para gloria del Señor. Y ese testimonio, hermanos, respecto de la vida de mi madre, Dios escuchó. Y un día, hermanos, miren, 2 de la mañana. Eran las 2 de la mañana cuando mi mamá estaba brincando en su colchón. 2 de la mañana. Mi madre entró en crisis ya de muerte. Todos salimos de los cuartos, ¿verdad? Y vamos viendo a mi mamá con una euforia, ¿verdad? Un regocijo, una danzadera, ocuparía esa palabra, ¿no? De que Dios la sanó. ¿Cómo, mamá? ¿Estás mal? ¿Estás estando en tus últimos momentos? No sé qué está pasando, pero el médico, no. Hermanos, ella nos relata algo donde 2 personajes, dice, en su sueño, ¿verdad? Dice, me visitaron, me dijeron: hemos venido de parte de Dios para sanarte, para darte tu sanidad. Y ese momento ella se levanta y empieza a brincar, y las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, hermanos, de ahí en adelante hasta ahora, ella testifica acerca del poder de Dios, de lo que Dios pudo hacer. Y eso es para decirles, hermanos, de que cuando pensamos en lo que Dios puede hacer en la vida de cada ser humano, lo hace indistintamente, de manera particular. Y yo le dije al Señor: Señor, yo te he dicho que te iba a responder, pero pudiéramos discutir los términos, así como el WhatsApp, ¿verdad? O el Facebook. Algunos términos ahí que impliquen nada más lo local. Te ayudo en lo local, hermanos. Miren, y empezó allí mi fervor por servir al Señor. Allá como ayudante habían 150 jóvenes para ese momento. Después de un avivamiento en Paredón, 150 jóvenes habíamos llegado. Después de estar, hermanos, en 30, 20 jóvenes, hubo un gran despertar, un gran avivamiento ahí en Paredón.
Y yo decía, bueno, presidente jóvenes, ni lo sueñes, ¿va? ¿Qué vas a llegar? 150 jóvenes, hombres más grandes, y un pubertito ahí, ¿verdad? Menos, secretario, tesorero, no, tesorero, te vas a ir a comprar los tacos ahí, ¿verdad? No, ni para tesorero. Entonces dice el pastor, en ese tiempo, Tomás Álvarez, ¿no? Tomás Álvarez dice, hay un espacio para ti, dice. ¿Dónde? Le digo, vas a ser ayudante del que va a dar la escuelita bíblica vacacional. Hermanos, para mí fue el cielo en ese momento que me tomaran en cuenta después de que había una gran lista de jóvenes de 150 para apoyar, casi el chalán del chalán, algo así, ¿no? Tú vas a ir por los tacos, tú vas a ir por esto, por lo otro. Hermanos, pero ahí nos involucramos. Y empecé a sentir una pasión, despertó en mí una pasión, un servicio a Dios, hermanos, que hasta ahora, ¿verdad? Yo puedo servir al Señor. Tenemos limitaciones, tenemos algunas cosas, probablemente, hermanos, pero podemos servir a Dios. Todos podemos servir a Dios. Es solamente señalar, Él es el Cordero de Dios. No soy yo. Juan dice, pierdan la mirada, piérdanse, no, ya no se pierdan en mí, mirándome a mí. Vean a Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús le dice, venid y ved. Son palabras de Jesús. ¿A dónde habían que ir, hermanos? Debían ir. ¿Por qué fueron con tanta confianza? Hermanos, ¿qué necesitaríamos nosotros ver ahora? Para seguir a Jesús. Si estamos esperando algo espectacular, miren, Dios nos puede sorprender y puede hacer mucho más allá de lo que hemos visto, eso sí. Pero pudiera ser también, hermanos, como el silbo apacible del profeta. Ahí estaba el Señor, en el silbo apacible, allá donde no se hace ruido, pero la maquinaria, el poder de Dios está trabajando. Hermanos, el Mesías a seguir, por cierto, es Jesús. Pero todos podemos realizar acciones, hermanos, mesiánicas en la medida en que valoremos las enseñanzas de nuestro Maestro y que también las continuemos, hermanos, con ese bienestar para nuestras comunidades. Venid y ved, ven y ved. La pregunta que nace de esto, hermanos, ¿qué ofrecemos nosotros? ¿Qué ofrecemos nosotros como comunidad cristiana? ¿Qué deseamos que vean otros aquí en nuestra congregación? ¿Cuál es la alternativa que nosotros estamos presentando? ¿Cuál es la alternativa, hermanos, que estamos presentando nosotros como pueblo de Dios? Si les decimos a la gente, ¿verdad?, de que allá la vida, como el testimonio del hermano Clemente, allá la vida es una vida aparentemente de felicidad, pero les decimos, aquí está el Señor. Aquí está Dios. Dios puede transformar, si tú permites, puede transformar tu vida, tu corazón, todo tu ser. Y eso es lo que pasó, hermanos, en la vida de este hombre. Transformó todo su ser. Y es la vida de estos discípulos. Transformó todo su ser. Cuando nosotros nos enfocamos en servir, en amar, en seguir a Cristo, va a haber cambios, hermanos. Habrán cambios especiales, cambios, hermanos, bastante fuertes en nosotros, o a veces tan pequeñitos que no los va a percibir más que nosotros, pero van a haber cambios. Yo le pregunto, ¿habrá Dios estado haciendo cambios en la vida de su familia? Cuando nuestro hermano falleció, el hermano, ¿verdad?, que les he testificado, una de las acciones que impactó a la comunidad es que este hermano, miren, él podía orar por los enfermos y Dios lo usaba y sanaban. No les voy a decir que todos, ¿verdad?,
pero había sanidad. Pero él se fue quedando, hermanos, en silla de rueda. Un ácido úrico terrible, ¿verdad?, que le cayó a su temprana edad. Y él se fue quedando así, totalmente así. Pero cuando él, hermanos, falleció, muchas personas también reconocieron de que él les había testificado del amor y del impacto de Dios. Nuestro hermano salía a testificar así en las casas, iba testificando así de casa en casa, iba con su sillita de ruedas. Ya cuando ya no podía ir a pescar, hermanos, sus últimos días se arrastraba ahí en su silla de ruedas, hermanos. Ya ven, los pueblos no tienen la buena carretera, bueno pavimento, pero ahí iba el hermano. Por ahí los hermanos le ayudaban y le daban un raicito, ¿verdad? Eso sí era un aventón, ¿no? Un aventón. Y ya lo dejaban en casa de otro hermano, le ministraba, le platicaba, o con otra persona le testificaba y se iba. Miren, y era tan fiel al Señor en cuanto a sus diezmos, que cuando él ya no podía presentarle al Señor sus diezmos y los hermanos le daban, de eso apartaba para el Señor. De eso apartaba para el Señor. Un hermano le daba 10 pesos, el otro 50, el otro 100 pesos, por ahí. Hermanos, cuando usted ve al hermano Clemente Toledo, ya tenía su sobre allí en mano. Era el testimonio de que Dios había operado completamente en su vida. Y nuevamente a la frase de John, ¿verdad? De John Stott, hermanos, no es un asunto autobiográfico. Es señalar al Cordero de Dios. Es decir, Él es el Cordero de Dios, el que pudo hacer esto en la vida del hermano que les he testificado, el que pudo hacer esto en la vida de Juan, el que pudo hacer esto en la vida de los discípulos, el que pudo hacer en la vida de los pastores, de los siervos del Señor, de ustedes, hermanos, como iglesia. Él es el Cordero. Y le miramos a Él y nuevamente lo señalamos a Él. Y cuando vinieron a Pedro, hermanos, y se lo presentaron a Pedro y le cambia, ¿verdad? Y serás llamado, y lo trajo a Jesús y mirándolo le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Con tanta propiedad nosotros ponemos un nombre. Y quiero terminar. Cuando nosotros buscamos un nombre para Chesed, le dije a mi esposa: ya no busques, si es niña ya no busques. ¿Por qué? Ya casi lo tengo. Le digo: no sé si te lo voy a compartir, no sé si tú te lo vas a sonar. En un curso, hermanos, en un curso que tuvimos de actualización, escuché la palabra en un libro, ¿verdad? Vi la palabra Chesed. Me gustó, ¿verdad? Y su significado: misericordia, amor sublime, ¿verdad? Así como está en español, Chesed. Y le dije: mira, ¿qué tal si le ponemos? Dice: pues es el momento de hacerlo. Y antes que Chesed llegara, ¿verdad?, ya sabía que se iba a llamar Chesed. Y por ahí le agregamos Berit. Ahora, cuando Chesed, hermanos, le traen su chihuahua, ¿verdad? Su chihuahuita, un pedazo de animalito de la creación de Dios, ¿verdad? Y le decimos: bueno, ahora ponle nombre, a ver a dónde. Y se va y le pone Chuchúa. Le digo: ¿y qué significa? Dice: no sé, pero suena bonito, ¿eh? Esto, hermanos, de llamarle a una persona así, ¿verdad?, o un objeto así, o un animal así, nos hace verlo como propiedad, como un cierto vínculo. De esta manera Dios, el Señor, se está vinculando también con Pedro. Y de esta manera Dios te está llamando a ti, y por tu nombre. Y nos está llamando, como decía el canto Océano, ¿va? Nos llama a las aguas, nos llama al desierto. Muy bonita la alabanza que cantamos en la mañana. A donde quiera yo iré, posiblemente mi vuelo, ¿cómo es? Tenga de ida, pero no de regreso. Posiblemente ya no regresaré. De Jesús Adrián, hermanos. Nos podría pasar así. Nos podría pasar así, hermanos. Que nuestro pasaporte, nuestro ticket, hermanos, no tenga fecha de regreso. No tiene fecha de regreso. Pudiéramos quedarnos en el camino,
por servir al Señor. Pero aún así, en medio de todo ello, podíamos decir, Él es el Cordero de Dios. Bruno Radi decía que cuando tú llegues al cielo, encontrarás 3 personas. Primera, el doctor Bruno Radi, ¿no? La primera persona que vas a encontrar, dices, a tu Salvador. Lo vas a abrazar y etcétera, ¿verdad? Es tu Señor. Segunda persona, vas a encontrar a la persona que te compartió de Jesús. ¿Quién es? Y te vas a dar otra vuelta y vas a encontrar una tercera persona. ¿Quién será? La persona a quien tú le testificaste acerca del Cordero de Dios. Ahí estará también. Creo que impacta esto, ¿no? Podíamos encontrar solamente a Jesús suficiente. Él ocupó muchos medios, hermanos, para salvarnos. Pero qué hermoso es cuando como congregación decimos, señalamos y testificamos, Él es el Cordero. A nuestros amigos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A nuestra iglesia, Él es el Cordero. A nuestra familia, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A las personas que están sufriendo de COVID en este momento o llenos de luz,